fin de semana haya sido muy fructífero para ustedes y también para nosotros, y esperamos que siga así de aquí en adelante. Habíamos dejado pendiente una inquietud que tenían sobre las cooperativas especializadas y las cooperativas multiactivas. Entonces, es bueno que recapitulemos sobre eso para que nos queden las cosas claras, y si alguna otra inquietud hay por ahí, por favor, entonces me la hacen saber para que procedamos respecto de la inquietud. Claro. Vamos a mirar entonces en la sala cuántas personas hay, o, o lo trabajamos individual, porque tengo un tallercito que hay que desarrollar ahora más tardecito, entonces ya miramos qué hacer. Bueno, hablando de las cooperativas especializadas, para que nos quede claro que es una de las características de las organizaciones solidarias, habíamos tocado el tema en su momento, y estas son las organizaciones que pueden ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social, ¿sí? Y mediante la suscripción de convenios con otras entidades cooperativas. Ahí fue donde les comenté que la cooperativa puede que no preste un servicio, pero puede firmar convenios con otras entidades para que de una u otra forma se amplíe el campo de acción y tener la oportunidad de prestar nuevos servicios en ese sentido. Entonces, eso lo podemos encontrar también o definirlo como una cooperativa especializada, que es uno de los tipos de cooperativas. Entonces, atiende una necesidad específica, una especializada. Podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su objeto social mediante la suscripción de convenios y acuerdos con otras entidades del mismo sector cooperativo. Entonces, lo que comentábamos, si una cooperativa presta un servicio de ahorro y crédito, más necesitan los asociados que les presten un servicio de agencia de viajes, pues entonces firman un convenio con una determinada empresa que preste ese servicio, y ya empiezan a tener contacto con ellos y a utilizar los servicios de la otra entidad cooperativa. Entonces nos queda claro que esas son las cooperativas especializadas, y a diferencia de las multiactivas, que su nombre lo indica, multivarias, entonces atienden varias necesidades mediante la concurrencia de servicios en una sola entidad. Aquí ya es que una entidad presta varios servicios, pero está centralizada en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, pero van a funcionar en una misma entidad. A diferencia de las especializadas, que es una cooperativa, por decir algo, pero se asocia o firma convenios con otras entidades del mismo sector para prestar unos servicios que la inicial cooperativa no tiene, no le han autorizado o no puede prestar para sus afiliados. Y agreguemos aquí que las cooperativas integrales son las que realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, como la producción, distribución, consumo y prestación de servicios. Esto allá a manera de complemento. Bueno, como lo que nos convoca hoy precisamente es, y lo que necesitan ustedes tener conocimiento es sobre los diferentes pasos que hay que tener para que tengan conocimiento de lo que es la cooperativa como tal, y la asamblea de constitución que tienen por obligación que cumplir ustedes. Entonces, vamos a centralizar el tema de hoy precisamente en ese tópico preciso. Habíamos hablado que la ley 79 de 1988, perdón, es la que regula desde su creación todo lo que tiene que ver con las cooperativas en Colombia. Y habíamos dicho que la ley 454 de 1988 es la que determina, o sea, 10 años después, porque inicialmente la ley 79 de 1988 tienen que tenerla siempre presente para que no se les olvide que es la ley marco del cooperativismo en Colombia, expedida el 23 de diciembre de ese año. Entonces,
es la que actualiza, para ese entonces toda la legislación cooperativa. Y a renglón seguido, la ley 454 de 1998, como les decía, 10 años después de haber estado funcionando con la ley 79 de 1988, entonces esta ley es la que determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Y ahí es donde empezamos a mirar que se transforma el Departamento Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. Desde aquí ya empezamos a manejar los temas como la economía solidaria, ya se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas, que ya también miramos en qué consiste ese fondo. También para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, que era lo que estábamos tocando, el tema que la inicial cooperativa puede que tenga como servicios ahorro y crédito, puede que tenga simplemente ahorros, en fin, ya depende de lo que en los estatutos se haya determinado que se va a cumplir como necesidad apremiante de los asociados. Y también se dictan una cantidad de normas sobre las actividades financieras de las entidades de naturaleza cooperativa, porque vimos que hay entidades que no son cooperativas, pero se regulan igualmente por normas que tienen que ver con la economía solidaria, los decretos que las contienen. Dejamos claro entonces esto y procedemos entonces a continuación a que miremos todo lo que tiene que ver con con la economía, con lo que nos convoca el día de hoy. Dentro de las características de la estructura social de la administración de la cooperativa, y como la ley 79 de 1988 lo dispone, en su artículo 26, la administración de la cooperativa estará a cargo de las siguientes instancias: la Asamblea General y los diferentes comités que la componen, el Consejo de Administración y el gerente. El gerente como tal es el representante legal de la cooperativa, pero el órgano máximo de la misma es la Asamblea General, que tiene un Consejo de Administración, que, es pues, que son las personas que se van a designar precisamente para que de una u otra forma sean los encargados de dirigir la cooperativa. Entonces encontramos que ¿qué es la Asamblea General? Definimos la Asamblea General como el organismo máximo de administración de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados y órganos sociales, siempre y cuando se hayan adoptado de conformidad con las normas legales estatutarias. ¿A qué nos lleva esto? Precisamente a que yo no puedo después en una oportunidad de esgrimir que como yo no estuve presente en una asamblea, en, en una determinada asamblea que se convocó y dispusieron hacer algo, me dicen, pues posteriormente yo no puedo decir que como no asistí, no me obliga esa decisión. Entonces, ahí es donde todos tienen derecho y el deber de asistir a la asamblea. Pero si yo no voy, tengo que someterme a lo que la decisión de la asamblea disponga. Porque muchas veces la gente regularmente las asambleas se llevan a cabo un fin de semana, sábado, domingo, y lo primero que llegan a preguntar un lunes es, bueno, ¿qué decidieron? Y de pronto les comentan que decidieron, por decir algo, un aporte extraordinario a mitad de año, un aporte extraordinario a fin de año. Entonces ahí es donde empiezan los chillidos de la gente. Perdón que les diga chillidos, pero así es, la gente cree que porque no fueron, entonces no los obliga a eso precisamente. Y ahí, como leímos, como hablábamos ahorita, comentábamos, las decisiones que se adopten son de obligatorio cumplimiento para los que no asistieron a la asamblea.
Entonces son cositas que muchas veces la gente se les olvida y empiezan con, con cuentos que porque no asistieron, en fin, eso es eh, lo que vamos a determinar y vamos a mirar entonces más adelante. Terminamos precisamente con lo que habíamos mirado en la capacitación anterior y terminamos por aquí. Vamos a mirar adelantico esto para que empecemos a mirar y determinar lo que vamos a hacer el día de hoy. Mientras tanto por favor les voy a dictar un tallercito para que en el transcurso de la capacitación vayan tomando los apuntes que necesiten para que lo desarrollemos al final de la misma. Cuando estén listos para copiarlos, entonces me avisan, yo les dicto qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar entonces las clases de asambleas, que son las que se pueden, para las que se pueden citar y las diferentes y los requisitos que de una u otra forma tienen que cumplirse para que no hayan problemas a futuro, lo que tienen que hacer los que van a asistir a las asambleas, los lugares en donde tienen por necesidad que hacer la asamblea, que tienen que tener unos requisitos específicos para que sea valedera la respectiva reunión. Vamos a tocar también el tópico de los delegados y demás. Entonces empezamos por determinar el tipo de asamblea que vamos nosotros a tratar el día de hoy. El artículo 14 de la Ley 79 de 1988. Vamos a mirar qué nos dice sobre la Asamblea de Constitución, que es lo que nos interesa el día de hoy. Dice así: capítulo segundo de la Constitución y reconocimiento de las cooperativas. Artículo 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Y el artículo 14 que nos dice aquí, según la Asamblea de Constitución, dice: la constitución de toda cooperativa se hará en Asamblea de Constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los órganos de administración y vigilancia. El Consejo de Administración, allí designado, nombrará el representante legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. El acta de asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando su documento de identificación legal y el valor de los aportes iniciales. El número mínimo de fundadores será de 20, salvo las excepciones consagradas en normas especiales. Entonces tenemos que empezar a mirar cada uno de estos tópicos y encontramos que inicialmente deben aprobarse los estatutos. Una preguntita para mirar, quiero saber si ya la cooperativa que se piensa fundar tiene estatutos debidamente constituidos o un borrador, en fin, no sé, alguien que me comente a este respecto, por favor. Sí, don Gabriel, ya hay un borrador de los estatutos muy avanzado. Ah, bueno, listo, muy bien, entonces, principio tienen las cosas, continuamos nosotros aquí, ya creo que no sé si los que van a constituir estos 20, con los que estamos haciendo esta capacitación, ya tienen conocimiento de esos estatutos. No, todavía no. Está pendiente pues una socialización que don Nelson la va a dar personalmente. Ah, bueno, listo, gracias, muy amable. Bueno, entonces para que tengamos presente y sepamos, o ustedes sepan a qué se tienen que atener de aquí en adelante,
como les decía también de manera explícita en la anterior capacitación, tenemos que mirar qué son los estatutos de la cooperativa, qué es lo que tienen que contener, qué tienen que tener esos estatutos, a quién está dirigido, a quién obliga, y en fin, a todos y cada uno de los asociados a la misma. Entonces, para que tengamos en cuenta, la cooperativa tiene que tener una razón social. Me imagino que ya debe estar lista esa razón social en el borrador, en los estatutos que se están preparando o ya se prepararon de manera provisional. Ya tiene que tener determinado nombre porque tiene que ser identificada con una sigla también, llámese cómo se llame la cooperativa o cómo se vaya a llamar en su defecto. Si de alguna forma ya está y tienen el nombre, muy bueno. Sí. Entonces, Por aquí hay un porque ya, borrador, te lo voy a socializar. Dice Cooperativa Multiactiva Agrominera del Futuro. Y la sigla Comultamí. ¿cómo qué? Comultamí. Es como la sigla, Comultamí. Comultaví. Y el Y nombre completo que usted me dijo, la cooperativa Multiactiva Agrominera del Futuro. agrominera. Ah, bueno. Del futuro. Bueno, muy bien. Entonces ya sabe que tenemos un nombre provisional y las características de ese nombre también específicas y determinadas en este caso. Bueno, esos estatutos también tienen que tener unos principios. Esos principios ya los habíamos mirado por allá, que es el que tiene que ver con el ingreso y el retiro de los afiliados, cómo se manejan. ¿Sí? A nadie obligan a estar en una cooperativa, más tampoco lo obligan a que se quede. Eso es de libre, es una decisión muy personal y cada uno va a determinar el rol que va a desempeñar dentro de la cooperativa. Esos estatutos también, a lo mejor, vea, mucha gente dice, no, que se va a poner uno a leer precisamente una cartilla donde estén los estatutos y, y todos los órganos de dirección que va a tener, en fin, los objetivos y demás, pero entonces eso es bueno que lo conozcan porque les repito y puedo, y ya se los dije en las dos capacitaciones anteriores, yo no puedo alegar o decir que no sabía si tenía los estatutos en la mano pues, o no los leo. Entonces, en ese sentido, sí, es bueno y uno siempre insiste mucho en que lean los estatutos para que sepan a qué tienen derecho, cuáles son los deberes y los diferentes órganos de administración que se pueden hacer y los estatutos a qué nos faculta o para qué nos autoriza a que podamos en cualquier momento pedir una información que muchas veces no sabemos cómo la conseguimos o cómo podemos proceder en su defecto. Tiene que tener también a ver qué portafolio de servicios va a cumplir la cooperativa, cómo los va a prestar, a quiénes va a beneficiar. Entonces, todo este campo de acción es muy importante tenerlo presente porque así nos vamos a dar cuenta qué es lo que vamos a tener como asociados dentro de la cooperativa. Tiene que tener un objetivo corporativo, que es donde nos vamos a dar cuenta los servicios que va a prestar y repito, a quiénes, qué servicios agregados puede tener, la misión de la cooperativa, unos logros también, unos objetivos específicos. Yo tengo que tener determinado para dónde voy, desde dónde comienzo y hasta dónde voy y qué quiero a futuro con la cooperativa. Tiene que determinar qué servicios, vuelvo y repito, va a prestar, tener una proyección de autogestión, cómo va pues a que no desaparezca del mercado. Tiene que adquirir una tecnología para brindar una mejor prestación de unos servicios. También tiene que participar del diseño de planes a futuro, programas, crear unos fondos especiales que nosotros habíamos hablado anteriormente, unos fondos que son los que van a darle la vida jurídica a la cooperativa y van a proteger
a proteger los ahorros que van a tener los asociados y sus familias. Tiene también que estar presente o tener muy presente cómo van a ser las formas asociativas con otras cooperativas, los servicios de previsión, asistencia, solidaridad, bienestar y la seguridad social. Todos. Y vuelvo y repito, yo soy muy cansón respecto de que tenemos por obligación, o tienen ustedes que tener leído los estatutos para que sepan a qué se atienen, y hoy o mañana no tengan un percance que por argumentando que no tenían conocimiento de una u otra forma de lo que en algún momento puede que les va a servir en un servicio que vayan a solicitar. Si la cooperativa como tal va a ofrecer unos servicios a todo el grupo de asociados, tiene que determinar si va a tener una sección de vivienda, cómo a funcionar la educación cooperativa. Hay una sesión de previsión, de asistencia, solidaridad, que es en donde están los auxilios que van a otorgar en determinado momento, en una calamidad pública y demás. Entonces, esos son yo les comentaba también los diferentes comités que van a funcionar dentro de la cooperativa. También ahí es donde los que van a ser parte de esa directiva tienen que saber qué servicios o qué actividades van a cubrir en caso de una calamidad, por decir algo, una inundación, como les decía, un accidente en la casa, en fin, las diferentes situaciones que se presentan como imprevistos y todo lo que tiene que ver con esos auxilios que de una u otra forma van a salir de los aportes sociales, que parte es para esos fondos y la otra parte va a sumarse a los fondos que tenga cada asociado. Entonces, esos fondos también pueden crear los fondos mutuales, que son los que van a tener que ver precisamente con las cuestiones exequiales y demás. Tienen que nombrar un comité de arbitraje y amigables componedores, que se llaman así porque son como los que van a definir, van a ser los jueces que van a definir alguna controversia que surja entre los mismos asociados, entre el asociado y un directivo, entre un directivo y un compañero de trabajo, entre los empleados de la cooperativa, entonces, o un tercero, en fin, un asociado con un tercero, o un tercero que se vea afectado por una u otra decisión que pueda tomarse dentro de la cooperativa. ¿Qué secciones va a tener la cooperativa? Si va a tener ahorro y crédito, si simplemente va a tener ahorro, que de una u otra forma los asociados son los que van a exigir a futuro qué servicios puede prestar la cooperativa y según los estatutos que determine, porque no es el solo hecho de prestar un servicio, sino está en capacidad de continuar con el mismo. También tiene que tener muy claro lo que es la organización y las dependencias que la cooperativa va a tener dentro de las actividades que va a desarrollar. O los servicios que los puede prestar no directamente en la cooperativa, sino por intermedio de otras instituciones, como ya hemos hablado en las cooperativas especializadas y en las cooperativas multiactivas, que ahí vemos precisamente que si yo no lo presto directamente, tampoco lo voy a prestar, tampoco lo puedo solicitar, lo puedo solicitar a otra entidad del sector cooperativo que también me va a ayudar a expandir el servicio a los asociados y a su grupo familiar. El estatuto también tiene que ser claro en quiénes van a ser los asociados de aquí en adelante, aparte de los que ustedes en este momento que son los fundadores y van a constituir la cooperativa de momento, pero de ahí en adelante le toca y corresponde a cada asociado volverse un multiplicador de los conocimientos que ahora están adquiriendo y mirar y atraer más socios precisamente para beneficio de la cooperativa. Entre más asociados tenga, pues más
posibilidad va a tener cada uno de disfrutar con la familia, porque como habíamos hablado, no es lo mismo estar yo vinculado a una entidad de capitalista, como es les comentaba a manera de ejemplo, un banco o la cooperativa como tal, que es en donde todos son o somos propietarios de la cooperativa y no podemos disfrutar de los mismos servicios y actividades que puede prestar una entidad bancaria comparada con una entidad cooperativa. Determinamos entonces también cómo vamos a ser parte, porque hay unos requisitos que como personas naturales tiene que cumplir el que se quiera afiliar y si los estatutos permiten que personas jurídicas puedan hacer parte de la cooperativa. Y repito, eso va a estar siempre en los estatutos, porque las cooperativas pueden decir, no, es que nosotros queremos que una entidad se haga partícipe como socio. Bueno, entonces, precisamente, los estatutos van a determinar si puede ser parte de la cooperativa o no. Y que únicamente no sean los asociados como personas naturales, sino que pueden llegar a formar parte como asociado una entidad jurídica, llámese persona jurídica, repito, tiene que tener derechos, tiene que tener deberes que cumplir, ya los miramos por allá atrás, también tiene que determinar ese estatuto, las causales y procedimientos para la pérdida de la calidad de asociado, ¿sí? Que ya hemos hablado, que el retiro y afiliación voluntaria. Y ahora, también tiene que tener claro si yo de momento me retiro, a qué determinado tiempo puedo volver a ser parte de la cooperativa. En los estatutos que tiene que quedar determinado precisamente qué tiempo puedo estar yo por fuera, qué tiempo me van a dar para que de una u otra forma me puedan volver a admitir como socio. Eso tiene que estar dentro de la cooperativa, o sea, un reintegro posterior al retiro voluntario. Yo no puedo pretender que si a mí me retiran forzosamente de una cooperativa, lo pueda volver a hacer en adelante. Entonces, todas esas causales y procedimientos para la pérdida de la calidad de asociado son muy diferentes en este caso, ¿sí? Porque es muy distinto que si yo me retiro forzosamente, pues los estatutos me van a decir si puedo o no puedo volver a ser parte de la cooperativa después de solucionar cualquier problema que me haya llevado al retiro forzoso. Son cositas que precisamente por, ahora, y ahí también tenemos que tener en cuenta cómo proceden cuando fallece el afiliado. Entonces, todas estas situaciones tenemos que tenerlas claras en dónde van a estar y repito, son los estatutos que es lo que nos está convocando en este momento como parte integral de la capacitación. Son muchas las situaciones que se presentan, pero es bueno tenerlas claras, qué es lo que va a tener el estatuto, así grosso modo, pues sin entrar a determinarlas cada uno, que ya se mirará después en alguna otra capacitación. Hay unas competencias que tienen que ver precisamente con la cooperativa y las vigila la superintendencia. La superintendencia de economía solidaria cuando es para que esa entidad vigile o decida sobre alguna de las decisiones que puedan tomarse en la Asamblea General. Ahí también determina cuáles son los órganos de dirección que tienen que conocer de una u otra queja que puedan presentar los asociados, un tercero, un empleado, en fin. Entonces, y la acción disciplinaria, quién va a investigar, cuál es la sanción, quién va a juzgar la segunda instancia. Todos esos son temas y tópicos que tienen que tener eh, los estatutos. También tiene que decirse en los mismos cómo se va a manejar el patrimonio. Hay un capital social, hay un monto mínimo de asociados de aportes sociales. Si hay un límite o un tope que me diga, no, usted no puede tener sino determinada cantidad de plata aquí, porque entonces ya de pronto empiezan a dudar de la procedencia de esos recursos y se ve la cooperativa envuelta o inmersa en un lavado de activos, que eso es lo que no se pretende, pues. Pero que uno no puede saber con qué plata me van a llegar a la cooperativa.
Entonces, ese estatuto es muy claro y la ley 79 de 1988 es clara en determinar qué montos de aportes pueden tener los asociados a la cooperativa y de dónde provienen precisamente esos dineros para hacer aportes a título personal. Hay unos aportes extraordinarios que se manejan a manera de ejemplo cuando, por decir algo, un empleado recibe una prima en diciembre o una prima en junio. Entonces la asamblea puede determinar que se haga un aporte extraordinario y mes a mes se les esté descontando por nómina o por ventanilla en su defecto cuando no tienen cómo descontar por nómina o se comprometen precisamente a eso. Pero entonces también tiene que determinar de dónde el monto de esos aportes, ¿sí? Y la destinación de los mismos. Como ya hemos hablado, la Asamblea General es la que determina a dónde se dirigen o van a ser parte de las destinaciones de los excedentes. En la Asamblea se va a determinar qué porcentaje se va para una u otro comité, qué parte se va para reservas de protección de aportes, y se apropia como monto para un fondo de educación, un fondo de solidaridad. Eso lo determina solo la asamblea, porque no obstante, haber una normatividad que diga qué hay que hacer con los excedentes cooperativos, la cooperativa en la asamblea es la que determina el monto de esos auxilios. Parte de esa plata que la cooperativa, como decíamos nosotros, es sin ánimo de lucro, pero nadie compra huevos para vender huevos. Tiene que tener, si es de ahorro y crédito, tiene que tener necesariamente que cobrar un interés por una plata que va a prestar o por un servicio que va a entregar a un asociado. Y eso tiene que repercutir de una u otra forma en, en unos intereses. Esos intereses, a la larga, poco a poco, y como son varios los asociados que tienen algún servicio con la cooperativa, va a acrecentar el monto de esos excedentes cooperativos. Y repito, lo único que hace la asamblea es determinar qué porcentaje de esos dineros van para uno u otro fondo. Entonces también tiene que establecer cómo se le van a devolver los aportes al asociado, si, dependiendo también de cómo es el retiro, si es voluntario, si es un retiro forzoso o es una exclusión por alguna causal de una penalidad, en fin, lo que haya sido por el lado. También tiene que tener claro cuáles son los órganos de administración, y primero la responsabilidad de cada uno de los asociados hasta, decimos, ya habíamos comentado que la responsabilidad del asociado es hasta el monto de sus aportes, ¿sí? Entonces hasta ahí, por eso si en caso tal de que fracase la cooperativa y hay que pagar una determinada cantidad de plata, llámese multa, llámese impuestos, lo que sea, entonces solo voy a responder yo como asociado hasta el monto de mis aportes. Claro, tiene que tener los estatutos cuando es cuáles van a ser los órganos de administración, ¿sí? También tenemos que tener claro los requisitos para ser delegado en caso tal de que la cooperativa tenga tantos asociados que no puedan reunirse en una sola o hacer una asamblea que pueda reunir, dependiendo también si las asambleas que se van a realizar son presenciales o en este caso virtuales. Entonces, eso es muy claro, tiene que determinar cuáles son los requisitos de los delegados, cuáles son los requisitos que tiene que tener un integrante del comité de dirección, porque van a necesitar precisamente que constituir, por decir algo, un comité de servicio social, un comité de solidaridad, una junta de vigilancia, hay que nombrar un gerente como los representantes de la cooperativa. Entonces, los estatutos, como hemos hablado, son los que determinan quiénes pueden ser parte de esa cooperativa. Y a manera de ejemplo, les comento que muchas veces para esos cuerpos directivos la gente
se encarta precisamente para los nombramientos. Hay muchos que quieren ser parte de la directiva de la cooperativa, pero no reúnen determinados requisitos o no reúnen la cantidad mínima de horas que tiene que tener o demostrar de educación cooperativa. En este caso, uno de los requisitos para ser parte de la cooperativa es haber asistido precisamente a este curso que estamos desarrollando en este momento. Y así a renglón seguido, para un delegado tiene que tener conocimientos de la cooperativa, primero que todo, tiene que tener conocimientos sobre finanzas, tiene que tener conocimientos sobre los diferentes tópicos que de una u otra forma se van a tocar en una asamblea, al menos que sepan y que no lo envista por decir algo, que están presentando un informe, un balance de ingresos y egresos, y que al menos sepa en qué consisten todos y cada uno de esos términos en la asamblea que se vaya a la que vaya a asistir, ya sea como delegado o ya sea como persona natural, en este caso que nos está convocando a nosotros de aquí en adelante. Ya ustedes como órganos de representación los van a postular, los van a elegir y deben reunir una cantidad de requisitos, primero para ser representante legal, para saber para fungir como gerente, para fungir como integrante de una junta de vigilancia, para ser parte de una comisión disciplinaria de apelaciones, del revisor fiscal, y esa parte ese es un tercero que puede ser elegido de unas planchas en la educación que se va a impartir, cómo se van a elegir los cargos en la asamblea, o sea, el régimen parlamentario que manejamos nosotros en las cooperativas, quiénes van a ser parte de la junta de los amigables componedores, como les decía por ahí atrás, cómo se va a conformar, qué asuntos van a decidir, quién tiene que presentar la solicitud de investigar a un asociado, en fin, todos los órganos de control y vigilancia y dirección que van a ser parte de la cooperativa. También tienen que dejar claros los estatutos de a dónde pasan los bienes en caso tal de la liquidación de la cooperativa. Nadie puede decir, no, es que nosotros vamos así tengamos una duración indefinida, nadie nos puede decir, no, vamos a ir hasta tal fecha o simplemente vamos a estar constituidos como cooperativa hasta determinada fecha, no. En ese caso, tiene que ser claros los estatutos de que, así como dicen que la duración es indefinida, entonces no podemos decir que se va a acabar. Entonces hay una figura que se llama por allá la escisión, ¿sí? La escisión de la cooperativa, que se entiende que es una forma de liquidar la cooperativa y además se pueden fusionar con otras cooperativas, pero en todo caso es un tema que hay que mirarlo como la integración, escisión, fusión, incorporación y transformación de la cooperativa. Por ahí habíamos tocado el tema de que la cooperativa de Ecopetrol inicialmente empezó como tal y después se convirtió en o fondo primero y después cooperativa, ¿no? No recuerdo, pero sí lo tocamos. Y miramos que eso depende de que si yo no puedo existir como cooperativa, pues entonces la transformo en otra entidad que también tenga que ver con la economía solidaria y ya pueda desempeñar las funciones que como tal vaya a desarrollar de ahí en adelante. ¿Cómo nos podemos fusionar con otra cooperativa? Pero eso también tiene que tenerlo en los estatutos de cómo se va a manejar, con qué cooperativa se va a fusionar o con qué entidad se va a hacer. La disolución y liquidación también tiene que estar determinada, como les comentaba, que hay que designar un liquidador. El liquidador se encargará del pago de todas las acreencias que tenga la cooperativa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque hay que publicar unos avisos de la disolución, independiente del origen que sea. El que originó, valga la redundancia, la disolución de la cooperativa. Eh, hay que hacer énfasis en quién va a ser el liquidador, cómo se van a manejar, si es que hay seccionales o simplemente la cooperativa como tal va a funcionar en tal parte y solo ahí, más si tiene la capacidad de tener una seccional en otra ciudad, pues entonces es tema precisamente
del estatuto. ¿Cuándo se van a reformar estatutos? ¿Cómo se hace? Y ya que tocamos el tema, por allá miramos nosotros, cuando miramos las diferentes clases de asambleas, que lo vamos a ir ahorita más adelante, si vamos a reformar unos estatutos, eso se puede hacer a través de sí, de una convocatoria a una asamblea extraordinaria. Y solo se puede tocar el tema para el cual fue citada la asamblea. Yo no puedo en una asamblea extraordinaria ir a hacer nombramientos, porque si yo estoy citando para una reforma de estatutos, solo puedo tocar el tema de los estatutos que de una u otra forma van a ser sometidos a una reforma. ¿Sí? Entonces nos queda claro que se aprueban los estatutos, se nombran los órganos de administración y control, que ya les dijimos cuáles son, se firma el acta de constitución. Ahora miramos qué consiste o qué debe tener el acta de constitución. Y hablando de las asambleas ordinarias, son las que deben celebrarse, también lo habíamos tocado el tema por allá al principio de la capacitación, que en los 3 primeros meses de cada año, para el cumplimiento de sus funciones regulares. Yo les decía, regularmente y dependiendo de lo que se vaya a tratar, la cooperativa para hacer nombramientos cada 2 años, 2 años. Y se alterna cada año con una asamblea que va a rendir, en donde se van a rendir los informes, se van a decir qué actividades se desarrollaron, se va a informar a los asociados cuáles son los planes a futuro, cuántos asociados, por decir algo, se afiliaron, cuántos se desafiliaron, cuántos investigaron, si hubo necesidad de investigar a alguien. Esas son las asambleas informativas, ¿sí? Que regularmente son cada 2 años, alternada con las asambleas en donde también se rinden informes, pero se hacen los nombramientos de los directivos para representar a la cooperativa. Y como les decía, las asambleas extraordinarias, ¿sí? Esas sí pueden reunirse en cualquier época del año, no como las anteriores, que tienen que ser dentro de los 3 primeros meses del año. Ustedes ven que citan por radio, citan por prensa, citan por notificaciones personales. Ahorita ya hay mucha forma de citar a una asamblea ordinaria, en este caso dentro de esta pandemia, y tiene que ser virtual porque ya no, por las decisiones de bioseguridad, pues las aglomeraciones no se pueden, y entonces tienen que ser virtuales en este momento. Cuando es una asamblea extraordinaria, yo la puedo citar en cualquier momento del año, porque como su nombre lo indica, es una cuestión, asamblea que tiene específicamente un tema determinado, ¿sí? Por decir algo, se va a disponer la disolución, se va a comprar un bien, y son asambleas pues que necesitan rápido que se decida si se va a hacer o no se va a hacer una inversión, en fin. Ahí, como su nombre lo indica, dice, el objeto es a tratar asuntos imprevistos, ¿sí? O de urgencia manifiesta, que de una u otra forma no van a esperar a que se haga por allá en enero o febrero de cada año, sino que estamos en junio, julio, y por obligación para algún negocio, para lo que sea, hay que tomar una determinación de que se va a comprar un bien o se va a hacer un endeudamiento por parte de la cooperativa, o en fin, alguna de las cosas que se van a tratar que sean imprevistas, pues que no sea que, no, pues que tenemos tanto tiempo para hacerlo, no. Surgió una cosa imprevista y hay que citar a una asamblea extraordinaria y que no da espera a que se haga en el mes de enero o febrero, sino que tiene que ser ya. Entonces, las asambleas extraordinarias solo podrán tratar, como les dije, los asuntos para los cuales fueron convocadas, y los que se deriven directa y estrictamente de esa necesidad manifiesta que surja en cualquier momento. Entonces nos queda claro precisamente de las asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿O estamos claros en lo que llevamos? Por el lado mío estamos claros, don Gabriel. Muy bien. Si alguien tiene alguna inquietud por ahí, entonces por favor nos la hace saber y demás. Bueno, ya tienen con qué copiar lo que les voy a pedir que me colaboren.
Sí, don Gabriel, adelante. Bueno, 4 preguntitas que son. 1. Enuméreme 3 diferencias entre entidad cooperativa y una entidad capitalista. Eso lo vimos, lo tocamos, lo analizamos. 3 diferencias entre entidad cooperativa y una entidad capitalista. Llámese capitalista en este momento una entidad bancaria. 2. ¿Cómo pierdo la calidad de asociado? Acuérdense que dijimos cuáles eran son 3 causales para perder la capacidad de la calidad de asociado. 3. ¿Cuál es la estructura organizacional de una cooperativa? Entonces, vamos. 1. 3 diferencias entre entidad cooperativa y entidad capitalista, llámese banco en este momento. 2. ¿Cómo pierdo yo la calidad de asociado o cualquier asociado? ¿Cómo pierde la calidad del mismo? 3. ¿Cuál es la estructura organizacional de una cooperativa? 4. ¿Qué leyes regulan las cooperativas en Colombia? Lo van pensando y ahorita miramos qué es lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, vamos a tocar el tema de la asamblea de delegados y por qué se hace y cómo hay que proceder en este caso. Cuando la entidad cooperativa tenga una determinada cantidad de asociados que por motivos de costos, por motivos de diferentes sitios en donde están radicados los diferentes asociados. Vamos a suponer que la cooperativa tenga seccionales en diferentes municipios o ciudades del país. Y repito, a manera de ejemplo, ¿dónde podemos reunir 1000 asociados, 1500 o más si la cooperativa es tan fuerte y tiene tanto músculo económico? Entonces, cuando la asamblea, cuando se presenta este caso, que son demasiados los socios y es imposible reunirlos, repito, por los diferentes sitios de domicilio y por el costo que ello puede acarrear, entonces tocamos el tema de la asamblea de delegados. Sí, pero los estatutos tienen que determinar cuántos delegados van en caso tal de tener, por decir algo, 500, vamos a trabajar con 500 asociados. Si yo tengo 500 asociados, podemos elegir uno por cada 50, un delegado por cada 50 asociados. O sea que tendríamos, ¿cuántos elegiríamos si somos 500 asociados? Entonces tenemos que elegir 10 delegados. ¿Qué es diferente yo? Reunir 10 delegados a no reunir 500 asociados. Entonces, primero, como les decía, primero por el sitio y segundo por el costo que me va a acarrear el traslado de 500 personas de una ciudad a otra o en su defecto en la misma ciudad. Conseguir un sitio para reunirlos, obvio que hay que conseguirles el tinto, hay que conseguirles el almuerzo, hay que conseguirles el refrigerio y el sitio pues tiene que ser demasiado grande y tiene que tener un costo económico para la cooperativa. Y como el fin tampoco es malgastar los fondos que de una u otra forma tenga la cooperativa, entonces esa es una de las condiciones que la Asamblea General de Delegados se puede manejar. Y repito, de los 500 delegados lo bajamos o tenemos la representación de 10 eligiendo un delegado por cada 50 asociados. Y entonces ya se hace menos costoso, se hace menos dificultoso el reunir 10 delegados, que repito, ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta cuáles son las condiciones que tiene que reunir un delegado para ir en representación de una cooperativa. Entonces, el delegado, primero que todo, tiene que tener conocimiento de qué es lo que hace la cooperativa. Por eso muchas veces no es que, no, pues nombremos a este que le gusta mucho ir por allá y que tiene más tiempo y demás. No es el hecho, sino que en los estatutos tiene que tener mínimo los requisitos para ser delegado de la cooperativa, ¿sí?
en el caso tal de que tengamos que manejar la figura de los delegados, que repito, ya es por la cantidad de asociados, que en este caso que nos ocupan, no creo que se vaya a presentar, pero es muy bueno que ustedes tengan conocimiento de que es una asamblea de delegados. ¿Sí? Entonces, primero, tiene que tener un conocimiento muy amplio de lo que es la cooperativa a nivel interno, ¿sí? De los negocios que se están haciendo, el costo de los mismos, las operaciones que la cooperativa está desarrollando, y en fin, una cantidad de conocimientos que no es porque los demás no lo puedan hacer, pero si hay alguien que se postula como delegado, tiene que reunir esos requisitos para poder ser parte y llevar la representación de la cooperativa en caso tal de que se esté manejando lo del rol de delegados. El delegado también va y tiene poder de decisión, como lleva la representación de una cantidad, ahí es donde muchas veces no puede uno jugar con ese papel de ir a comprometer la cooperativa en una deuda, por decir algo, si es que se va a comprar o se va a aprobar una determinada, una acción que la cooperativa vaya a realizar. Hombre, tiene que tener en cuenta si la cooperativa o los asociados tienen la capacidad de endeudamiento, si no van a incurrir en en un gasto que va a ser inoficioso y no le va a representar nada a la cooperativa. Entonces, esas cosas tiene que tenerlas muy claro el que va a tener o el que va a representar precisamente a los asociados en este caso. El delegado, aparte del compromiso que tiene que tener con la cooperativa, el conocimiento que tiene que demostrar de la misma y la responsabilidad que lleva, si en caso tal es el delegado, tiene que estar comprometido con, uno, con que la gente tiene el derecho y la responsabilidad de influir en la dirección de su organización y participar de sus resultados conforme a los principios y valores. Yo no puedo ir, por decir algo, llevando la representación de una seccional o de un determinado número de asociados, ir a comprometerlos más allá de lo que puedan en un momento dado responder. En eso sí tiene que ser muy claro el delegado que no va a comprometer la cooperativa en un gasto inoficioso, como le decía ahora, y no le va a representar absolutamente nada a a los asociados. También tiene que estar comprometido con la organización que debe generar productos y servicios excelentes. Yo tengo que ser consciente de que como representante de la cooperativa, en este caso como delegado, tengo que velar porque la cooperativa de una u otra forma preste unos servicios excelentes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay que mejorar a futuro y poco a poco, si yo veo que me va a representar en aprender más, pues tengo que precisamente apropiarme de ese conocimiento y ponerlo en práctica en la seccional. No es únicamente que yo vaya en representación de la cooperativa, sino que tengo que tener y seguir metido en el cuento para beneficio de la cooperativa. Muchas veces en esas asambleas grandes, en esas asambleas que reúnen mucha gente, nombran un delegado, pero solo va a ser, solo lo hace en la asamblea general a donde va como delegado y no vuelve a tener contacto para nada con la seccional. Entonces, no. Y yo siempre he sido partícipe que vaya como delegado de una cooperativa. Tiene que ser parte de un cuerpo directivo de la misma para tener conocimiento de lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer a futuro y las actividades que está desarrollando la cooperativa. También el delegado tiene que ser consciente de que hay que influir, por decir algo, a los asociados en que la cooperativa tiene que ser más grande cada día, ¿sí? Tiene que buscar la forma de que de una u otra forma los servicios que se van a prestar sean más a nivel de la cooperativa, no, que no se quede estancada. Hay que mirar qué posibilidades hay de expansión y de que de una u otra forma el crecimiento sea real para darle más capacidad de crecimiento a la cooperativa. Tenemos que ser conscientes en qué actividades se van a desarrollar, porque no es simplemente hacer una actividad por hacerla.
No, obvio que cada actividad tiene que tener un presupuesto. Y por decir algo, bueno, vamos a celebrar el Día del Asociado, que no sé si ustedes se dieron cuenta que el pasado 2 y 3 de julio es el Día del Asociado decretado a nivel nacional para todo el cooperativismo en Colombia. Por ahí en la prensa salieron unas felicitaciones a todas las cooperativas y las entidades de economía solidaria. Ese 2 de julio se institucionalizó como el Día del Cooperativismo en Colombia y hay unas cooperativas que lo celebran el 2 de julio o el 3 en su defecto. Entonces, para que lo recuerden cada que tengan la oportunidad. Entonces, las actividades que se van a desarrollar no es que yo vaya simplemente y diga, no, vamos a celebrar el Día de la Familia, vamos a celebrar el día del Niño, vamos a celebrar el Día del Pensionado, en fin, todas esas actividades tienen que tener necesariamente un presupuesto que agotar. Más si no se hace, ese presupuesto vuelve e ingresa a la cooperativa y va a ser parte de los fondos que no se utilizaron. Eh, pero es bueno recordar que la cooperativa va a tener la oportunidad de hacerse presente en muchas actividades, entre ellas el Día de la Mujer, que es por allá el 8 de marzo, se celebra y no podemos desconocer el papel que la mujer ha jugado y juega en este momento en las cooperativas, ¿sí? Mire que ya la cooperativa también tiene que ser clara en quiénes pueden ser parte, no solo los trabajadores, sino la familia, el grupo familiar, hasta un determinado grado de consanguinidad y parentesco civil. La familia el asociado puede vincular a la esposa, a los hijos, dependiendo de si los estatutos se lo permiten o no. Tiene que ser muy abierto, tiene que tener capacidad de escuchar, porque es el que va a llevar la representación de una cooperativa en este caso. Y tiene que tener conocimiento de qué es lo que está haciendo, con qué se está trabajando, quién es el trabajo, quién es el trabajar en equipo, tiene que tener conocimiento de los empleados, qué funciones desarrolla cada uno y si lo está haciendo o no. Es como el cuento, tiene que ser el representante en su momento de la cooperativa en caso tal de que se actúe como un delegado en esta clase de asociaciones. Vamos a mirar, no es que por decir algo me postule y yo sea elegido como delegado, yo tengo que tener unos requisitos que cumplir. Ahora, primero, yo tengo que ser un socio hábil para poder que se me designe o que se me elija como representante, como delegado de la cooperativa. Porque qué tal uno inhábil, y ahorita vamos a ver la consecuencia de las inhabilidades para una asamblea. Tengo que tener una educación cooperativa, ya se los había manifestado, con una intensidad no menor de 200 horas, ¿sí? Eso es eso es un requisito que puede variar, depende, esto es un marco general, dependiendo de si en este caso necesita ser delegado de una cooperativa, pues aquí le colocaron 200 horas, y ahora no es simplemente porque no es hacer 10 cursos de 20 horas de cooperativismo básico, no, esas 200 horas tienen que estar repartidas en diferentes conocimientos, por decir algo. 80 horas sobre temas especializados por eso les decía, tiene que tener conocimiento en legislación cooperativa, análisis financiero, presupuesto, administración cooperativa, planeación, liderazgo y evaluación económica y social de proyectos. ¿Sí? No es simplemente decir, yo tengo 200 horas de cooperativismo porque hice 20 cursos básicos de cooperativismo de, bueno, 5, 10 de 20 horas cada uno, que es el mínimo que se necesita para ser asociado de una cooperativa, para iniciar, o sea, pues que, o para tener derecho a un servicio que la cooperativa esté prestando. Ahora, puede que tenga otro requisito como este, haber ejercido por lo menos durante 2 años un cargo de dirección. No es simplemente que yo me postule, no, tiene que reunir unos requisitos para ser representante de la cooperativa. Y no haber sido sancionado tampoco, porque si es sancionado, pues entonces esa sanción le puede acarrear una inhabilidad o en este caso, incompatibilidad con el cargo que se va a desempeñar y por ende una inhabilidad para que sea elegido como delegado de la cooperativa. Bueno, cumplida la primera hora, entonces dijimos que vamos
descansar que 15 minuticos. Respondemos lo del taller, miramos cómo lo vamos y terminamos con la capacitación el día de hoy. Ustedes me dirán hasta qué horas, o si son 15 o 20 minutos, no sé, ustedes dirán. Listo, ¿no, Gabriel? Vamos a hacer el taller entonces y en pues, 10, 15 minuticos seguimos. Muy bien, ¿Parece bueno, bien? son las 10 y 15, estamos nuevamente conectados, por favor. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.